¿Estás listo para conocer las canciones que fueron destruidas por los fans y los críticos? Hoy te mostraremos 20 covers que fueron odiados por todos. Aquí conocerás las versiones de algunas de las canciones más famosas de todos los tiempos, pero que en la voz de otros artistas perdieron toda su esencia y fueron calificados como temas que nunca debieron ser grabados. ¡Vamos a ver lo que está increíble! Back in Black. Cuando el guitarrista de AC/DC, Angus Young, le preguntaron en una entrevista sobre la versión que Shakira hizo de su legendario tema, expresó que no sabía quién era la estrella colombiana. Por lo tanto, muchos fanáticos del rock clásico interpretaron su respuesta como el desconcierto general que provocó el cover. Durante su gira Tour of the Mongoose entre el 2003 y el 2004, Shakira sorprendió al público incluyendo una versión del himno de AC/DC, y más tarde, la grabación fue incluida en su álbum en vivo Live and Off the Record. Pero lo que parecía ser un intento de rendir homenaje a una de las bandas más emblemáticas del rock terminó provocando una tormenta de críticas. El problema no solo fue el atrevimiento de tocar un tema tan sagrado dentro del panteón del hard rock, sino la ejecución de la misma, pues la lenta y casi soporífera introducción fue percibida por muchos como un acto de irreverencia. Si bien el riff de la guitarra fue bien ejecutado, los fans de la banda australiana admitieron que la emoción parecía diluirse en una interpretación vocal que muchos calificaron de vacía, forzada o como si Shakira no sintiera realmente la furia visceral del tema original. A medida que se sumaron más críticas, los más puristas confesaron que la artista colombiana desfiguró el clásico del rock, mientras que otros simplemente no entendieron por qué una artista tan alejada del estilo de AC/DC se atrevió con semejante reto sin tener la actitud necesaria para enfrentarlo. Baby One More Time. Oh baby, baby, how was I supposed to know? Oh baby, baby, how was I supposed? En plena explosión del pop adolescente, Britney dominaba las listas de canciones más escuchadas con su estética de colegiala y coreografías ensayadas a la perfección, por lo cual resultó extraño que Travis, una banda escocesa asociada al Britpop melancólico y la sensibilidad indie, tomara el mayor símbolo del pop mainstream y lo transformara en una balada triste, introspectiva y casi dolorosa. La reacción negativa no tardó en llegar, especialmente de los fans más acérrimos a la princesa del pop, quienes acusaron a la banda de sarcasmo y de ironizar la cultura pop juvenil para posicionarse por encima de ella. Al mismo tiempo, los defensores de Britney vieron en la versión un acto de condescendencia, porque se trataba de una banda alternativa apropiándose de un éxito comercial solo para burlarse de él, y hasta expresaron que lo ralentizaron intencionalmente para despojarlo de su energía original. Algunos críticos musicales también se sumaron al rechazo, señalando que el tono grave y apagado de la voz de Fran Healy convertía el grito adolescente de la versión original en una especie de lamento nihilista. Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man. No one knows what it's like to be the bad man. Esa canción escrita por Pete Townshend e interpretada por The Who en 1971 sirve como un lamento introspectivo y crudo sobre la dualidad emocional. Igualmente es calificada como una balada cargada de honestidad y vulnerabilidad. Pero en manos de Limp Bizkit, esa sensibilidad pareció desvanecerse bajo una estética que muchos describieron como artificial y excesivamente producida. La interpretación de Fred Durst fue tachada de carente de alma, ya que para muchos fans de la versión original, su voz sonaba plana, contenida, casi vacía e incapaz de transmitir el dolor y la tensión interna que Roger Daltrey imprimía en la pieza de The Who. Lo que más tarde indignó a los puristas del rock fue la inclusión de un innecesario puente electrónico con voz robótica que recita letras de otro tema, lo cual es algo completamente ajeno a la esencia emocional de la canción, e inclusive ese momento fue percibido como un insulto al material original y un intento fallido de modernizar algo que nunca debió ser modificado. Por más que Pete Townshend evitara comentarios frontales, la comunidad musical no fue tan sutil, debido a que los críticos la llamaron uno de los peores covers del siglo y muchos fanáticos de la banda inglesa lo consideraron un acto de profanación que Limp Bizkit grabó solo para llenar sus bolsillos. Aerials. Durante una presentación en The Howard Stern Show, el rapero Machine Gun Kelly cantó este tema de System of a Down, y lo que al principio parecía un simple homenaje a la banda californiana, desató una tormenta de críticas por su tono vocal plano, la energía desganada y la falta de emoción en su interpretación. Según los fans del grupo liderado por Serj Tankian,
el rapero mostró una desconexión total con la intensidad lírica de Aerials, porque esta es la clase de canción que requiere una sensación de miedo y paranoia que muy pocos cantantes podrían recrear. Es más, algunos críticos señalaron que Machine Gun Kelly sonaba aburrido mientras cantaba la canción, y hasta lo acusaron de profanar el metal con su interpretación tan superficial. Lo más controversial fue que en vez de disculparse o dar una explicación, el cantante respondió con su clásica actitud desafiante y se negó a aceptar su fracaso, porque según él, quería darle una nueva dimensión a la canción. Three Little Birds. Every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Se necesita una enorme dosis de valentía para grabar un cover de ese clásico de Bob Marley que para miles de oyentes es un símbolo universal de esperanza, resistencia y espiritualidad rastafari. Pero al ser interpretado por Maroon 5, la mayoría de los fans del artista jamaicano expresaron que en la voz de la banda californiana se transformó en una versión que consideraron superficial, comercial y desprovista de alma. Lo peor del caso es que el cover, producido para una campaña publicitaria de Hyundai durante la Copa Mundial de la FIFA, así que las acusaciones de banalizar un himno espiritual en nombre del marketing no se hicieron esperar, en especial porque Bob Marley nunca hizo alarde del materialismo y siempre llevó una vida modesta. Por otro lado, la voz suave de Adam Levine, acompañada de arreglos electrónicos y una base rítmica simplificada, fue vista por los fans como una traición al mensaje original, a la par que denunciaron la falta de autenticidad, acusando a Maroon 5 de apropiarse culturalmente de una obra cargada de historia sin comprender su verdadero significado. Las redes sociales estallaron de comentarios que iban desde la decepción hasta la indignación. Es más, algunos fanáticos no se contuvieron al decir que el cover no era reggae, sino en realidad es pop empacado al vacío, creado con la única intención de servir de eslogan para un comercial de una corporación multimillonaria como lo es Hyundai. Seven Nation Army. I'm going to Wichita. Don't wanna hear about it. Marcus Collins fue el finalista del reality show The X Factor Reino Unido y quien tuvo la brillante idea de grabar un cover al estilo pop soul de Seven Nation Army, el himno de The White Stripes, cuyo rugido del rock impulsado por el riff de guitarra más reconocible del siglo XXI. Para muchos músicos de mayor experiencia, es una misión imposible grabar un cover de ese tema, pero aún así, Marcus pensó tener lo necesario para ponerse en los zapatos de Jack White. El resultado final fue una canción demasiado limpia, coreografiada e irreconocible, que suavizó la intensidad y reemplazó la agresividad del garage rock con arreglos bailables y coros brillantes, que para muchos fue una traición imperdonable al espíritu rebelde del tema. No mucho después, los fans del rock alternativo y del dúo de Detroit acusaron a Marcus de convertir un himno de resistencia y rabia contenida en un número de pop superficial digno de un comercial de ropa. Es más, la reacción fue tan negativa que incluso los seguidores del cantante británico se sintieron ofendidos por la canción, que llamaron una de las peores del año. No obstante, el golpe más contundente vino del mismísimo Jack White, quien declaró que desaprobaba el cover y lamentaba que su canción fuera usada de ese modo, señalando que Seven Nation Army no estaba hecha para ser esterilizada. One way or another. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get I'm gonna find ya. I'm gonna get you. Como parte de la campaña benéfica Comic Relief, One Direction grabó un cover de esa canción de Blondie con algunos elementos agregados de Teenage Kicks de la banda The Undertones. Al comienzo le fue bastante bien y tuvo éxito comercial tras debutar en el número 1 de las más escuchadas del Reino Unido, pero a nivel artístico estuvo llena de críticas por parte de los fanáticos del punk y el new wave. Para entender mejor la polémica, la canción original de Blondie es una historia de obsesión con tintes oscuros, que mezcla amenaza y deseo en una base de guitarras agresivas y actitud desafiante. Pero en las voces de One Direction fue transformada en una pieza pop alegre, suavizada, desprovista de todo su filo e intensidad emocional. Además, el video musical con bailes, sonrisas y escenas turísticas reforzó esa imagen edulcorada que para muchos fans de Blondie malinterpretaba el mensaje original y lo trivializaba por completo. De hecho, los fans más críticos expresaron que la boy band convirtió una canción con trasfondo oscuro en un número pop infantil sin alma, mientras que los críticos de publicaciones como The Guardian y MME la calificaron de inofensiva hasta la mediocridad y la peor forma de apropiación musical al no entender lo que tenían entre manos. Aunque fue por una buena causa, la mayoría coincidió afirmando que One Direction volvió de una canción peligrosa a algo completamente descafeinado, y en ese intento le quitaron todo lo que la hacía memorable. Under the Bridge. I drive on the streets 'cause she's
I drive on the strings, 'cause he's my companion. Este es uno de los temas más representativos de los Red Hot Chili Peppers, por lo cual grabar un cover es una tarea titánica, por no decir imposible. Aún así, eso no fue impedimento para que en 1998 la banda femenina británica All Saints lanzara su propia versión que eliminó por completo sus temáticas de vulnerabilidad y redención escritas por Anthony Kiedis en la canción original como parte de sus propias experiencias. En primer lugar, si un artista graba un cover que trata sobre las vivencias, tragedias y conflictos enfrentados por el autor original, es difícil, por no decir imposible, que logre capturar la misma esencia. Es por esto que en la versión de All Saints, el dolor crudo y la vulnerabilidad fueron reemplazados por armonías suaves y una estética completamente desligada de su origen emocional. La reacción negativa fue inmediata y feroz, pues los fans de Red Hot Chili Peppers acusaron al grupo femenino de desvirtuar por completo el mensaje de la canción, tratándola como una simple balada romántica y omitiendo el verso final, considerado por muchos como el más doloroso y esencial. Es más, algunos fanáticos declararon que All Saints canta Under the Bridge como si su letra tratara sobre una tarde en la playa y no sobre una crisis existencial. Incluso Anthony Kiedis expresó su descontento públicamente, afirmando que la versión le había parecido ofensiva y superficial, como si no se hubiera entendido en absoluto el peso de sus palabras. Take on me. En 2000, la boy band británica A1 grabó un cover de ese tema de a-ha en medio de lo que pretendía ser un tributo nostálgico a los 80, pero enseguida se convirtió en el blanco de críticas por su imagen prefabricada, sus coreografías desprovistas de creatividad y su estética diseñada con la misma meta de vender álbumes. Por eso la inmensa mayoría de los fanáticos de la banda noruega rechazaron el cover argumentando que A1 eliminó la melodía del sintetizador, la melancolía nórdica y por supuesto ninguno de los miembros de la boy band pudo igualar la voz de Morten Harket. Si bien en el año 2000 el internet no estaba tan desarrollado como ahora, los foros estallaron con fans argumentando que la estética grandiosa de los 80 y las cualidades musicales de a-ha fueron sustituidos por un grupo cuya prioridad parecía ser el baile sincronizado y no la profundidad musical, ya sea el falsete forzado, el beat más genérico posible y la ausencia de emoción real provocaron la furia de quienes crecieron con el videoclip animado que marcó un antes y un después en la historia de la música. Por suerte para a-ha, el cover rápidamente fue olvidado y de hecho, solo los fans más dedicados de la banda noruega recuerdan que existió una época en que una boy band sin talento grabó una versión del tema que para muchos encapsula a la perfección la música y la grandeza de los 80. I Will Survive. But now I hold my head up high and you see me. Somebody. All my loving for someone who's loving me. Oh. Un himno, un clásico, una obra maestra. Existen muchas definiciones para esta canción de Gloria Gaynor, que casi 50 años después de su lanzamiento, sigue poniendo los pelos de punta en millones de fanáticos que la ven como un grito de resistencia, empoderamiento femenino y renacimiento tras la adversidad. Al menos esta es la interpretación general de I Will Survive. Hasta que escuches la canción de Cake, una banda californiana que reimaginó el tema con una mezcla de sarcasmo, apatía y cinismo que muchos consideraron ofensiva, por culpa de la voz monótona de John McCrea, acompañada por guitarras distorsionadas y una trompeta desganada, transformaron la poderosa balada disco en una pieza de rock alternativo fría, irónica y sin la misma alma que solo Gloria Gaynor le supo imprimir. Tan pronto fue lanzada en 1996, la reacción negativa fue inmediata, especialmente entre los fanáticos de la cantante original y los defensores de la música disco, quienes expresaron que era una parodia que se burlaba del dolor y la superación que representaba la canción. Hasta la propia Gloria Gaynor fue contundente, calificando el cover como una desgracia y dejó claro que la consideraba una falta de respeto hacia el mensaje original. Los críticos musicales también se sumaron al rechazo, señalando que la banda Cake no comprendió, o peor aún, ignoró deliberadamente el poder simbólico de I Will Survive como un tema que inspiró a millones de personas a seguir luchando en medio de la adversidad. These Boots. You keep playing where you shouldn't be playing. You keep playing when you are being truthed. You keep losing when you are not bad. Puede que Megadeth sea una de las bandas más emblemáticas del thrash metal, pero al lanzar su versión del clásico de Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, la reacción fue tan explosiva como inesperada. La canción incluida originalmente en el álbum Killing Is My Business and Business Is Good de 1985 fue completamente transformada, ya que pasó de la sensualidad elegante y sarcástica de Sinatra al caos abrasivo del metal más crudo. Sin embargo, fue la letra lo que desató la mayor controversia, pues Dave Mustaine la reescribió con un tono explícito y agresivo, dando
dando como resultado un escándalo de mayores proporciones, e incluso el autor original Lee Hazelwood exigió que fuera eliminada del álbum tras calificarla de repulsiva y una distorsión grotesca de la intención original. A causa de la letra tan explícita, la canción, cuyo título fue abreviada por Megadeth a These Boots, fue retirada de las estaciones de radio durante años, y cuando finalmente volvió a ser transmitida, lo hizo con las letras censuradas y una nota de disculpa del propio Mustaine, quien reconoció que se excedió. Everybody wants to rule the world. Help me to decide. Help me to decide. Help me. Lorde grabó un cover de la canción de Tears for Fears para la banda sonora de los Juegos del Hambre, y si bien algunos críticos de música expresaron que era una buena interpretación, el público general no reaccionó de la misma forma. Primero debemos considerar que la versión original de 1984 es un manifiesto elegante y melancólico sobre el poder, la ambición y el control, adornado por sintetizadores brillantes y una vibra casi esperanzadora. En cambio, la cantante neozelandesa convirtió el tema en una marcha distorsionada y apocalíptica, envuelta en una atmósfera pesada y casi opresiva. Tanto los puristas del New Wave como los fans de Tears for Fears no tardaron en alzar la voz para decir que no era un cover, sino en realidad era un caos marcado por el tempo ralentizado, los arreglos lúgubres y una interpretación vocal, aunque intensa, fueron tachados de excesivamente sombríos y carentes del equilibrio emocional que tenía el original. Eso significa que Lorde despojó la canción de su energía y transformó un mensaje de conciencia social en una especie de mantra distópico sin alma. La controversia creció cuando algunos críticos musicales cuestionaron si el tono oscuro servía realmente a la narrativa de la película o simplemente era una estrategia de marketing para apelar a los jóvenes con problemas existenciales. Satisfaction. Satisfaction is a trap. La canción, calificada como una de las más grandes de los Rolling Stones, fue versionada por Britney Spears y de inmediato el mundo entero tembló, pero no de admiración, sino por su interpretación, que desató toda clase de comentarios incendiarios. Poniéndolo en perspectiva, lo que la princesa del pop hizo fue tomar uno de los himnos más grandes del rock rebelde y lo transformó en una producción pop adolescente que para los fans del rock clásico de los 60 fue un sacrilegio. En su versión original con la voz de Mick Jagger, Satisfaction destilaba frustración, crítica al conformismo y desafío a las normas. Pero en la voz de Britney fue envuelta en coreografías milimétricas y vestuarios provocativos, dando como resultado un choque frontal entre generaciones y filosofías musicales. Lo peor del caso fue que la interpretación ocurrió en los MTV Video Music Awards, causando que los fans de los Stones sintieran que la industria musical estaba usando un símbolo contracultural de los años 60 para vender exactamente lo que la canción original criticaba: satisfacción prefabricada, vacía y comprada. Por último, los más críticos apuntaron a la voz seductora y susurrante de Britney, que despojaba la canción de su furia anticonsumista que Mick Jagger grabó décadas antes. Fortunate Son. Some folks are born made to wave a flag. Yeah, the red. Esa canción, grabada en 1969 por Creedence Clearwater Revival, sirvió como un himno antibélico durante la Guerra de Vietnam, por su feroz crítica hacia el privilegio político y la maquinaria militar estadounidense, en particular porque su letra apunta a cómo las personas adineradas y con conexiones podían evitar ir a la guerra, mientras que los jóvenes de clases sociales bajas y minorías étnicas eran enviados a morir en una jungla a miles de kilómetros de sus hogares. Es por esto que al momento de que YouTube interpretó su cover, tanto las nuevas generaciones como los veteranos de Vietnam afirmaron que la banda traicionó el espíritu de Fortunate Son por recibir patrocinios de grandes corporaciones en sus conciertos y por sus conexiones políticas con grandes figuras del poder global. Los comentarios más afilados incluyeron a fans de Creedence Clearwater Revival, expresando que escuchar a YouTube tocando una canción de protesta era como ver a multimillonarios protestando contra los impuestos, mientras que otros dijeron que no era la clase de tema ideal para una banda que cobra más de $500 por entradas a sus conciertos. Life on Mars. She could spit in the eyes of fools as they ask her to. En 1971, David Bowie lanzó la que representa una de las canciones más grandes de su histórica carrera, por lo cual es sumamente difícil de que un cover logre encapsular la misma angustia existencial
crítica social y desesperación envuelta en arreglos dramáticos y letras crípticas. Aún así, esto no impidió que en 1974 Barbra Streisand grabara su versión, creyendo que tenía el talento suficiente para hacerle justicia a la canción que millones de personas definen como una obra maestra irrepetible. El cover, que formó parte de su álbum Butterfly, fue tan feroz que se siente como una balada sobreproducida, orquestada con exceso y despojada de su brillante caos. Tan pronto llegó a las estaciones de radio, los fans y la crítica especializada la consideraron una versión fallida e irrespetuosa con el espíritu de la original, más que todo porque Barbra y su voz impecable parecía fuera de lugar, tratando de domar una canción que por esencia se alimenta del desorden emocional. Sin embargo, lo más impactante fue la reacción del propio David Bowie, quien en varias entrevistas posteriores al lanzamiento del cover no ocultó su disgusto y describió la intención de Barbra Streisand como atroz y repugnante. Fuel. Take the corner, join the crowd. Turn on the underboard. Los MTV Icon Awards del 2003 fueron el lugar donde Avril Lavigne interpretó esta canción de Metallica en lo que debía ser un homenaje a los gigantes del heavy metal. Pero en manos de la entonces princesa del pop punk, perdió su filo abrasador y se convirtió en una caricatura. De inmediato los fanáticos de Metallica reaccionaron con furia, acusando a la cantante de no entender el ADN de la canción, de suavizar una pieza brutalmente masculina y enérgica, con una voz que no tenía el peso ni la ira necesarios para sostener la magnitud de Fuel. Al mismo tiempo, las críticas apuntaron al tono limpio y pop de su interpretación, a la falta de agresividad vocal y a la puesta en escena que, comparada con la ferocidad de James Hetfield, parecía más un ensayo escolar que un tributo serio. En aquel entonces, internet no era tan masivo como lo es hoy en día, pero aún así los foros del rock y el metal se llenaron de comentarios de fans expresando que arruinó la canción por completo, mientras que los más críticos dijeron que Metallica debió demandar a Avril por profanar su tema. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days, these boots. En 2005, Jessica Simpson grabó un cover de ese clásico de Nancy Sinatra que debía servir como un homenaje a la cantante original y a la vez ser el tema principal de la película The Dukes of Hazzard. A primera vista parece una canción inofensiva, pero una mirada más profunda revela que la versión original de 1966 fue un himno feminista de empoderamiento pasivo-agresivo. Pero en la voz de Jessica Simpson se volvió una fantasía ultra sexy que traicionaba por completo el espíritu de la original. El video musical creado para promocionar la película mostraba a la cantante en diminutos shorts, enjabonando autos y contoneándose en botas de tacón, para hacer de la canción una exhibición visual en lugar de una declaración musical como lo fue la grabación de Nancy Sinatra. Tampoco le fue de gran ayuda que el estilo country con bajos y algunas modificaciones a la letra fueran catalogadas como innecesarias para un clásico de este nivel. Por otra parte, fue un éxito comercial que llegó al número 14 del listado Billboard Hot 100 y vendió más de 500,000 de copias. Pero la crítica fue implacable al acusarla de convertir una pieza cargada de ironía y desafío en un número vacío de provocación superficial. En cuanto a los fans, las opiniones estuvieron divididas. Algunos defendieron el derecho de Jessica Simpson de crear una canción que le diera un toque moderno, en tanto otros la acusaron de reducir el mensaje original y de tratar de capitalizar su sensualidad en lo que parece ser un comercial de 4 minutos para promocionar la película de The Dukes of Hazzard. 911 is a joke. Doctors huddle up and call a flea flicker. Reason why I say that 'cause they flick you off like fleas. They be left. Every day they don't ever come correct. You can never mirror here what that broke. Public Enemy es una banda que nunca tuvo problemas en hablar en contra de las injusticias de la que fue objeto la comunidad afroamericana, siendo esta canción que sirve como feroz crítica contra la negligencia y el abandono de los servicios de emergencia en las comunidades de color, uno de los mejores ejemplos sobre su lucha contra quienes estaban en el poder. Lo más asombroso es que en 1995, los británicos de Duran Duran, que rara vez o casi nunca se inmiscuyeron en temas sociopolíticos, grabaron un cover de la canción que originalmente era una declaración política cargada de rabia, sarcasmo y denuncia social. En la voz de Chuck D y Flavor Flav, 911 is a joke fue controversial y sirvió como un grito de guerra de millones de personas, pero en manos de Duran Duran perdió todo ese filo y fue una versión tan desconectada como inaceptable. Tan pronto llegó a las estaciones de radio, críticos y fanáticos del hip hop vieron en el cover una falta total de sensibilidad cultural y política, porque era sencillamente imposible que una banda pop británica pudiera interpretar una canción sobre la injusticia en Estados Unidos
sin que se sintiera como una parodia. Inclusive la interpretación vocal de Simon Le Bon fue calificada como caricaturesca, mientras que el tono funky y despreocupado de la instrumentación fue percibido como una banalización del mensaje original. Por otro lado, los miembros de Public Enemy no emitieron declaraciones públicas, pero se distanciaron de la versión de Duran Duran por falta de tacto en una época donde la población afroamericana aún enfrentaba muchos desafíos. A su vez, las revistas musicales como Rolling Stone y NME la destruyeron y muchos citaron durante años como uno de los peores covers jamás grabados. En tanto otros la calificaron como un ejemplo contundente de apropiación cultural. No Man's Land. And did you leave a wife or a sweetheart? La canción, también conocida como The Green Fields of France, fue escrita por el escocés Eric Bogle como una reflexión sobre la inutilidad de la guerra y la tragedia de los jóvenes soldados caídos, en particular uno ficticio llamado Willie McBride, enterrado en un cementerio de la Primera Guerra Mundial. Desde su lanzamiento en 1976 es considerada una de las piezas antibélicas más conmovedoras jamás escritas, pero en manos de la cantante Joss Stone y el guitarrista Jeff Beck, el mensaje pacifista quedó irremediablemente desdibujado. La polémica estalló cuando el cover, grabado en 2014, fue incluido en el álbum tributo producido por el ejército británico, y lo que debía ser un homenaje se convirtió en blanco de acusaciones de propaganda militar. Tanto grupos pacifistas, veteranos y hasta el propio Eric Bogle se mostraron profundamente incómodos, con este último declarando sentirse muy molesto por el uso de su canción en un contexto que irónicamente parecía glorificar lo mismo que su letra cuestionaba. En cuanto a la música, la interpretación de Joss Stone fue limpia y vocalmente impecable, pero desprovista del dolor crudo de la original, por lo cual fue percibida como una romantización de la guerra que eliminó el corazón de la letra. Además, la crítica no tardó en señalar el contraste entre la intención de Eric Bogle y el tono estilizado y comercial del cover, que en vez de honrar la memoria de los soldados caídos, parecía un trozo de propaganda para animar a los jóvenes a unirse al ejército. Dancing in the Street. En 1985, David Bowie y Mick Jagger unieron fuerzas para grabar su versión del tema de Martha and the Vandellas, original de 1964, que en su época fue un himno del soul con tintes de protesta y nació en una época de agitación social y lucha por los derechos civiles. Pero la reinterpretación de los cantantes ingleses, lanzada para recaudar fondos para el Live Aid, fue recibida por muchos como un espectáculo desmedido que rayaba en la autoparodia. Desde el primer momento las críticas apuntaron al videoclip, donde ambos rockstars bailaban de manera exagerada por las calles vacías de Londres, en un desfile de movimientos erráticos, miradas sugerentes y gestos que desafiaban toda lógica coreográfica. Incluso algunos críticos señalaron que parecían dos tipos borrachos peleando con el viento. Y con el tiempo, lo que debía ser una épica colaboración entre dos leyendas de la música se convirtió en una cápsula de puro cringe ochentero. Por más que la intención era noble, la ejecución fue vista como superficial, teatral y excesivamente eurocéntrica para una canción arraigada en la historia del rhythm and blues afroamericano. Además, otros críticos la calificaron como un ejemplo de apropiación cultural sin contexto ni conciencia, porque al final del día, la única meta era generar ganancias. Ahora cuéntame, ¿cuál es el peor cover que conoces? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos dos videos que seguramente te encantarán.